Una pregunta, ¿te intimida la idea de quedarte sin temas, de quedarte en blanco, de no saber qué compartir en tu contenido, especialmente si tienes contenido a través de las redes sociales o si tienes un podcast o si estás considerando la posibilidad de hacer un podcast, pero piensa, es que si me quedo sin temas y si no tengo de qué hablar? Te voy a enseñar cómo sacar 50 temas para tus primeros 50 episodios o para tus próximos 50 contenidos en las redes sociales. De eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Buenos días, bienvenida y bienvenido a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda. Hoy es lunes de Mindset, lunes de mentalidad. Y vamos a ponernos en la perspectiva de la mentalidad que tienes que tener cuando te posicionas frente a tu comunidad para compartir contenido. Ya sea que tienes una comunidad con clientes o que estás construyendo esa comunidad, ¿verdad? Y uno de los temas que he notado que intimida a las personas que están emprendiendo o que ya tienen negocio pero están comenzando en el mundo del contenido, que están creando sus páginas de negocio en las redes sociales o que incluso piensan que quisieran hacer un podcast así como este. Uno de los temas que más he notado que intimida es, Marisa, es que ¿y si me quedo sin temas? O por ejemplo, a mí me encantaría hacer un podcast, llevo años fantaseando, pero yo no sé de qué hablar. O a mí me encantaría tener una página en las redes sociales, pero ¿de qué yo voy a hablar ahí si mi negocio es de tal cosa? Bueno, pues saca lápiz y papel que te voy a dar un ejercicio hoy para que salgas de aquí con 50 temas para tus primeros 50 episodios en el podcast tuyo, si es que lo vas a hacer, o para los próximos 50 contenidos, ¿ok? Vamos a hacer este ejercicio, un ejercicio que yo comparto en detalles con mis clientas y también lo voy a estar compartiendo de forma gratuita la explicación de cómo hacerlo en una de las clases del taller que voy a ofrecer la semana que viene, porque ya es la semana que viene, o sea, ya el lunes de la semana que viene es el primer día de clase del taller. ¿De qué estoy hablando? Taller Crea tu Podcast. Es un taller completamente libre de costo. Lo ofrezco solamente una vez al año y lo dejo todo ahí. Ahí yo te enseño desde la parte técnica, cómo grabar, cómo editar, cómo publicar de la forma más simple para que lo puedas hacer desde tu casa, desde tu computadora o desde tu celular. Pero también enseño la magia que hace que esto se convierta, que un podcast se convierta en una pasarela de prospectos y clientes para tu negocio, que es la parte estratégica, ¿no? No todo el mundo te enseña la parte estratégica o te dan cosas muy generales, ¿verdad? Te dicen, sí, pues haz un call to action o haz esto, pero los detalles que yo misma he aplicado y aprendido en estos 5 años que llevo con podcast, y créeme que después de más de 1,300 episodios y casi 2 millones de descargas, tendré que haber aprendido algo, ¿verdad? Así que, aunque yo enseño podcasting desde el año 2019, que eso fue como 1 año y medio después de yo tener mi podcast, es en estos momentos que yo siento que está como que está compactado, que se ha consagrado toda la información que tengo. No lo sé todo, pero estoy en un punto donde me siento que le tengo el juego mangado con lo que está pasando en los algoritmos, en las redes sociales, con lo que está pasando con la inteligencia artificial, con cómo se integra esto con otras plataformas como correo electrónico, etcétera. Te lo voy a contar todo con lujo de detalles en este taller el 1 de mayo del 2023. Si tú no te has registrado, regístrate ahora. Vas a ponerle pausa al episodio, vas a ir a las notas y vas a presionar el enlace que dice tallerdepodcast.com. Si no lo encuentras, escríbelo así mismo, taller de podcast. Podcast se escribe P-O-D de dedo, C de cielo, A, S de sol, T de techo, tallerdepodcast.com. Ahí te registras. Si tú nunca has estado en un evento nuestro, si tú no eres cliente, si tú no estás en la lista de correo, el sistema te va a generar un correo de confirmación que tienes que irlo a buscar. A veces te cae el spam al junk. He recibido de ayer para hoy
cantidad de emails de personas que se registraron y me están diciendo, Marisa, yo me registré, pero no me ha llegado el email de confirmación, pero ellas me están escribiendo de otro email que nosotros les enviamos. Así que eso significa que tú estás en la lista de email. Si tú estás en la lista de email, a veces la plataforma no manda la confirmación. No te preocupes que estás registrada si ya tú estabas en la lista. No tienes que seguirte registrando 5 y 6 veces, ¿ok? Si es la primera vez que vienes, sí, tienes que pasar a confirmar. Muy bien, vamos a hablar de cómo encontrar temas para tu contenido, pero específicamente temas para tus primeros 50 episodios del podcast que vas a crear, o a lo mejor tienes un podcast y lo quieres rebrandear, lo quieres reconfigurar, lo quieres relanzar. De hecho, en este último grupo que yo tuve el año pasado, yo tuve un grupo de estudiantes que estuvo súper activa, casi todas mujeres, si no me equivoco, todas fueron chicas. Me llegaron varias empresarias que ya tenían su podcast anteriormente. Hay una en particular que me dijo, yo hice mi podcast ahí más o menos viendo por YouTube y aprendiendo por aquí y por allá, pero gracias a que vine a tomar este programa contigo, lo pude amarrar con una estrategia, pude reconfigurar mi mensaje, pude hacer como un relanzamiento de este programa y literalmente después de los primeros 2 o 3 episodios empecé a ver la transformación, empecé a ver resultados. Así que si ya tú tienes un podcast y a lo mejor sientes que el podcast no te está dando los resultados que tú quisieras, no te pierdas esta oportunidad. Pero ahora bien, a lo mejor paraste de hacerlo o no te has atrevido a hacerlo porque piensas que no sabes de qué hablar en un podcast o de qué hablar en tu contenido, ¿ok? Lo primero que te tengo que decir es que no tienes que ser una locutora, no tienes que ser la persona más elocuente del mundo, no tienes que ser un speaker para tener un podcast, aunque tener un podcast va a pulir tus destrezas como comunicadora. Si tú me escuchas en mi primer episodio de este podcast, a lo mejor tú piensas, diantre, Marisa se oía bien crudita en esa época. Pues sí, claro que, y lo estaba porque no estaba tan expuesta a la comunicación verbal. Yo daba presentaciones y daba reuniones, pero estar a diario hablando por aquí, o al principio yo empecé semanal, no era diario, me empezó a dar una soltura que hoy tú me ves y me escuchas en un video o en un podcast y dices, wow, pero es que ella habla así de suelta, con esa soltura. Eso no fue así el día 1. Yo no empecé hablando así el día 1. Vete para atrás, escucha mi primer episodio para que tú veas cómo era mi forma de comunicar. Claro, después de 1000 y pico de episodios, algo habría evolucionado, ¿verdad? Lo mismo te va a pasar a ti. Yo tengo estudiantes que en sus primeros 3 episodios se escuchan leídas y ya en el episodio 5, 7 y 10 están como todas unas expertas. Y eso no es todo. Pasan 10 episodios más, 20 episodios más y al rato las están llamando para que den una conferencia en tal sitio, para que den un taller en tal lugar, para que ser entrevistadas o en la televisión o en la radio o en el podcast de otra persona, porque de momento descubren que son excelentes comunicadoras o excelentes mentoras o excelentes speakers. A veces han descubierto, yo tengo alumnas aquí que no llegaron con el fin de ser speakers, pero hoy están trabajando como speakers y le pagan buen dinero por ir a dar conferencias solo porque las escucharon hablando por podcast. Con eso te lo digo todo. Así que no pongas de excusa no encontrar temas de qué hablar porque siempre vas a tener algo que decir. Y si tuvieras que regresar a los temas que ya repetiste, pues no pasa nada. Regresas a los temas que ya repetiste, repites lo que dijiste, lo dices de otra forma. Créeme que lo que tú dices hoy, con la experiencia que tienes hoy, no suena igual que como lo decías hace un año. Piensa en algo que hayas aprendido, una destreza nueva, algo que hayas logrado, algo que tú hayas aprendido y que estés haciendo desde hace un año más o menos. Cuando tú lo contabas, cuando estabas empezando, no es igual que como lo cuentas hoy, un año después. Por ejemplo, digamos que tú te hiciste mamá hace 2 años o hace un año, no sé, ponle tú hace un año. Cuando estabas recién parida y estabas en el embarazo y estabas en esa etapa inicial, tú hablabas del proceso de la maternidad de una forma y un añito después hablas de otra, ¿verdad? Porque eres la misma persona con un cúmulo de experiencias diferentes. Si tú tienes experiencias distintas, tú te expresas de forma distinta y tú también has ganado otro delivery en la forma de explicarte. ¿Te acuerdas a las que son mamás? ¿Se acuerdan la primera vez que abrieron un stroller, ¿cómo se llama? El coche de cargar el bebé, el carrito del bebé o el car seat que iba en el auto? Qué dolor de cabeza la primera vez que eso se montó en el automóvil, la primera vez que había que sacarlo de ahí para ponerlo en el coche.
Cuando llegabas con las bolsas del colmado o de la tienda y había que primero poner al niño para después cerrar el coche, guardarlo en el baúl, para luego poner la compra, para entonces montarte tú. ¡Ay, qué proyecto! Las primeras veces. Después de 4 o 5 veces parecíamos expertas, ¿verdad? Lo hacíamos hasta con una mano. Pim, pum, pam, pam, tan, tan. Porque la repetición te da la experiencia, te da la rapidez, te da la fluidez. Así que vamos a ponernos en perspectiva de que la persona que te va a escuchar al otro lado de un podcast no es un extraño, aunque lo sea. La persona que está escuchándote al otro lado del podcast, por ejemplo, si se tratará de un podcast, pero esto aplica también para el contenido en las redes sociales, tiene que sentirse que es tu amiga. Le tienes que dar esa sensación. Imagínate que yo, en vez de estar hablando así contigo, como estoy hablando así como me oyes, imagínate que yo estuviera hablando así. Chequea. Hola, ¿cómo te encuentras? Espero que estés muy bien. Hoy, en el episodio, vamos a estar hablando de cómo encontrar temas para tu contenido. ¿Verdad que si yo lo estuviera diciendo de esa forma, tú estarías como que, ay, ya me aburrí? O además no se siente una conexión, no sientes que estoy hablando contigo como así, cuando hablo por aquí, cuando hablo de verdad, pues estoy hablando contigo. ¿Tú sabes cuál fue la magia que a mí me ayudó a aprender a hablar de esta manera? Obviamente la repetición a través del podcast, pero en el momento en que yo entendí que la persona que está al otro lado se tiene que sentir como si estuviera en una conversación telefónica conmigo, todo cambió. Ponte a pensar tu mejor amiga. O no sé, a lo mejor es tu hermana, a lo mejor es tu compañera de trabajo, tu pana, tu amigo. ¿Quién es esa persona que cuando ustedes se hablan durante el día o durante la semana, ustedes son como que, mira, ¿cómo estás? Cuéntame qué hiciste el fin de semana, cómo la pasaste. Escúchate. En un momento dado que vayas a hablar con una amiga tuya o con un amigo tuyo por teléfono o con alguien que tú quieras mucho o con quien tengas una relación, no sé, dile a alguien, grábame cuando yo esté hablando con fulana, grábame dile a tu pareja o a algún hermano, a tu hijo, dile, grábame cuando yo esté hablando con fulana y obsérvate cómo te sonríe, obsérvate tu body language, observa el tono de tu voz, las inflexiones de tu voz. ¿Verdad que no estás, hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de tal cosa. No, tú estás ahí como tú eres. Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Ay, chica, vi tus fotos. Cuéntame cómo la pasaste. Bla, 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 bla. Te desenvuelves asumiendo la relación al otro lado, ¿verdad? Cuando tú te comunicas, piensa que tú vas a hablar con alguien que te conoce y a quien tú conoces. Si esa persona te percibe demasiado formal, demasiado estructurado, demasiado... se siente lejano, no se siente que estoy hablando con alguien, se siente que alguien está leyendo un guión. Y eso al principio vamos a sonar así, pero eso tú lo vas ganando con la soltura. Ahora bien, el mismo ejercicio a la hora de cómo hablar y cómo sonar aplica a de qué hablar. ¿Verdad que no te quedas sin temas cuando se trata de hablar con tu amiga? ¿Verdad que siempre tienes algo que contarle? ¿Verdad que siempre tienes que decirle o el chisme o el cuento o la anécdota de lo que te pasó? Yo, por ejemplo, tengo una amiga que oye este podcast a veces, Beatriz, si me estás oyendo, un besote. Nosotros tenemos el diario de todas las anécdotas que hemos vivido en nuestros viajes. Pero no anécdotas de las lindas experiencias, sino los cuentos de... ¿Se acuerdan cuando se me extravió mi pasaporte? Cuando en este último viaje que yo fui a México, por poco pierdo el avión, el taxi que me fue a buscar, la persona se perdió y nunca llegó y tuve que buscar otro taxi y llegué corriendo por la puerta, la persona de seguridad no me dejaba pasar. Bueno, todas esas anécdotas nosotras tenemos como un diario de contarnos. Cada vez que viajamos, como que, bueno, ¿y qué vamos a poner en el diario? Bueno, siempre tenemos 2 o 3 historias en la ida y 2 o 3 historias en la vuelta. Y nosotras, aunque hablamos de 20 otras cosas, tenemos ese tema en común. Y siempre que alguna va a viajar, estamos como que, ok, lista para la próxima anécdota de nuestro diario. Pues siempre tenemos algo de qué hablar. Si no es de las niñas, porque tenemos niñas de la misma edad, es de la vida. Si no es de la vida, es del libro que estamos leyendo o es del viaje y lo que nos pasó en el viaje. Bueno, algo parecido va a pasar con tu podcast, algo parecido va a pasar con tu contenido. No se trata de tú hablar solo de ti, también se trata de escuchar a la otra persona. Se trata de que haya una conversación, porque si yo fuera tu amiga y tú me llamas y yo lo único que hago es habla de mí, tú dirás, bueno, ¿y para qué yo estoy en esta relación? ¿Para qué yo estoy en esta amistad si esto se trata más que de ella?
Hay personas que no comprenden esto y su contenido es todo sobre ellos. Y es como un culto a su persona y lo grandiosa que yo soy y la historia de mi vida y lo que yo hice y lo que yo logré y lo que yo tengo y cómo yo soy y cómo es mi familia. Y está bien que tú de vez en cuando compartas tu historia porque puede ser inspiración. Pero al final de cuentas, cuando tú estás haciendo contenido con la intención de compartirlo en una comunidad, la idea es que ahí haya un diálogo, la idea es que ahí haya una conversación. Muchas de ustedes oyen mis podcasts y me escriben por el chat de Instagram y me dicen, Marisa, me quedé con esta duda del episodio y allá voy yo y le contesto. Marisa, el episodio de hoy, por favor, sigue hablando de este tema. Anotado, gracias por dejarme saber. A veces yo hago preguntas por aquí y ustedes me las contestan por allá. Hay una conversación, aunque el podcast soy yo hablando. ¿Cómo yo hago para pensar de qué puedo hablar contigo? Número 1, y apunta. Haz una lista de temas relacionados al problema que tú ayudas a resolver, ¿verdad? En mi caso, que yo ayudo a profesionales que trabajan a hacer una transición responsable de empleados a dueños de negocio, yo tengo una lista de temas que ayudan a resolver el problema central, que es que dependen de un salario todavía, pero no nacieron para ser empleados, no se sienten felices, ¿verdad? En ese estilo de vida. Quieren tener un negocio porque quieren tener libertad financiera, libertad de tiempo, quieren tener un estilo de vida totalmente distinto y desde su empleo no lo están logrando. Ahora, hay problemas secundarios como no saber cómo hacerlo. Yo quiero hacer eso, pero no sé. Yo quiero hacer eso, pero no pienso como empleado, no tengo las destrezas. Nunca he tenido un cargo gerencial o no sé dirigir, o sea, soy director o VP o gerente o supervisor en el trabajo donde estoy, pero pensar que yo puedo hacer eso para mi negocio se me paraliza el corazón. Pues yo sé que hay temas tanto de naturaleza técnica como de naturaleza mental, como de naturaleza espiritual también, que de verdad yo nací para esto. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo yo puedo tener los resultados que yo quiero en mi vida desde un nivel de conciencia? Por eso es que yo, por ejemplo, aunque mi tema central es esa transición, ayudar a los profesionales a hacer esa transición de empleados a dueños de negocio, yo tengo una lista de temas y mi lista de temas tú la ves en los temas de cada día de la semana. Lunes de mentalidad, mindset. Martes de estrategia. Miércoles, tema libre. Ahí hago entrevistas, contesto preguntas de ustedes. Es un día para un tema libre. Jueves de gerencia. Ahí hablamos más como de procesos, proyectos y temas gerenciales. Viernes de manifestación. Sábado, el diario de una empresaria real. Domingo, filosófico. A veces hablo de planificación por allá. Estos temas han evolucionado con los años. Sin embargo, fíjate que yo tengo dentro del problema principal que ayudo a resolver, yo lo dividí en 7 temas, en 7 subtemas. Tú vas a hacer lo mismo. Vas a escribir el problema que ayudas a resolver a tu cliente ideal. Si no sabes quién es tu cliente ideal, pues hay que ir un poquito más atrás. Y no te preocupes que en el taller voy a explicar todo esto con lujo de detalles, ¿ok? Muy bien. Entonces, vas a elaborar el enunciado del problema que ayudas a resolver a tu cliente ideal y una vez lo tengas por escrito, vas a hacer una lista de 10 subtemas que son problemas alternos al problema principal, ¿ok? El problema principal puede ser, por ejemplo, ayuda a las personas que tienen un problema de sobrepeso. El problema principal es el sobrepeso. Ok, ese es el problema principal que ayudes a tu cliente ideal a resolver. Ahora, vas a tener una lista debajo de sobrepeso de 10 problemas alternos al sobrepeso. O sea, 10 situaciones que vienen como problemas secundarios de estar sobrepeso. Por ejemplo, dolor en las coyunturas. Dificultad para encontrar ropa que te sirva, autoestima afectada, se afectan las relaciones y por ahí sigues en una lista de temas que tú puedas decir, fíjate, estos son como consecuencias de que mi cliente ideal no resuelva su problema. O sea, son temas de los que puedo hablar. Puedo hablar de alimentación o de autoestima, ¿verdad? En este podcast o en esta plataforma de contenido. Esto que estoy diciendo, estoy poniendo enunciado de problema principal y una lista de 10 bullets de 10 problemas al enunciado de problema principal y una lista de 10 bullets de 10 problemas alternos, de 10 problemas subalternos al problema principal, que están relacionadas y que pueden verse como la consecuencia de tener ese problema y no poderlo resolver, ¿ok?
Esto aplica, por ejemplo, si el problema que ayudas a resolver es a saldar deuda. Ok, ¿cuáles son las consecuencias de no saldar deudas? ¿Cuáles son las consecuencias de seguir acumulando deuda? ¿Cuáles son las consecuencias de no tener educación financiera? Y tú vas poniendo como esa lista, vas a poner 10 temas subalternos, ¿ok? Ahora vas a ir a cada uno de esos problemas subalternos y le vas a poner 5 bullets a cada uno. 5 bullets al problema 1, 5 bullets al problema 2. Por ejemplo, vamos a suponer el ejemplo que te di de estar sobrepeso. Si ese es el problema que ayudas a resolver, el problema subalterno 1 es el dolor físico en las coyunturas. Pues a lo mejor 5 temas que tú podrías poner debajo del dolor físico y coyunturas es cómo se afectan las articulaciones cuando estamos sobrepeso. Otro puede ser cuando permaneces demasiado tiempo sentado y tienes sobrepeso. 3, la dificultad para dormir cuando tienes sobrepeso por los dolores. Entonces tú empiezas a hablar relacionado al dolor físico, cosas relacionadas a ese problema subalterno, ¿verdad? Temas. Y si puedes asociar ese tema con dificultades específicas que tiene tu cliente ideal cuando tiene ese problema, mejor aún, ¿ok? Y vas a ir por cada uno de esos 10 temas alternos y le vas a poner 5 bullets, ¿ok? Y cuando termines la hoja de trabajo, aplauso para ti, eso, aplauso. Tienes tus primeros 50 temas de episodio. ¿Viste qué sencillo? Cuando conoces cuál es el problema que ayudas a resolver y puedes mencionar 10 temas relacionados, divide cada tema en 5 subtemas y ahí tienes una lista de posibles 50 títulos incluso para tus episodios, ¿ok? Si estás como paralizada o paralizado y me dices, Marisa, es que no tengo 10 temas, pues haz 5 temas entonces. Haz 5 temas alternos en vez de problema principal, 5 problemas secundarios y debajo de cada problema secundario haces 5 bullets. Pues entonces en vez de 50 temas tienes 25. Es mejor 25 que ninguno, ¿ok? Te estoy dando aquí una estrategia súper simple que yo la aplico en mi contenido. Por eso debajo de cada tema del día de la semana yo tengo de qué hablar contigo, pero yo hago un montón de contenido. Tú no tienes que empezar tu podcast con un contenido diario. Tú puedes hacer esto con este ejercicio de 50 episodios. Te da para tus primeros 50 episodios que si compartieras un episodio a la semana, tienes ahí como para 6 meses, como contenido para 6 meses. Si fueras a hacer contenido 2 veces al mes, pues ahí tienes episodios para un año completo. ¿Ok? Bueno, ¿qué te pareció esta estrategia, esta técnica? Recuerda que la voy a explicar con más detalle. Yo explico otras técnicas un poquito más densas, más profundas, pero esta es bastante sencilla, directo al punto. Déjame saber qué te pareció y, por supuesto, no pongas como excusa no saber de qué hablar, porque cuando tú tienes un problema, obsérvate a ti misma o a ti mismo. Cuando tú tienes un problema, casi siempre